Los profesionales de la psicología sostienen que nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso tiene más facilidad para centrarse en los aspectos negativos de la realidad que en los positivos. Es lo que ellos llaman tener un sesgo hacia lo negativo, que conlleva que pasemos más tiempo experimentando emociones desagradables que agradables. Sin embargo, esto no quiere decir que no podamos entrenar algunas herramientas que podrían ayudarnos a afrontar mejor los problemas y circunstancias difíciles de nuestra vida, para paliar ese impacto, el impacto que suponen en nuestra salud mental. En el caso del sentido del humor, del que vamos a hablar hoy, en el espacio de salud hay que tenerlo muy claro. Así que hoy presten mucha atención. Hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud. Isabel Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, para comenzar a abordar el tema de hoy, ¿por qué se comienza a estudiar el humor como una protección a nuestra salud mental? Bueno, pues el estudio del sentido del humor como factor protector de nuestra salud mental lleva ya unos cuantos años. Digamos que hasta el siglo XX la psicología y la psiquiatría se habían centrado más en estudiar las patologías mentales y el cómo tratarlas, en buscar tratamientos eficaces para el sufrimiento psicológico humano. Sin embargo, a finales del siglo XX y principios del XXI, algunos autores de algunas corrientes, como por ejemplo encontramos a Martin Seligman, pues se comenzaron a preguntar que qué tal si en lugar de solo centrarnos en lo malo, es decir, en tratar las patologías psicológicas o los problemas de salud mental en la población cuando ya habían aparecido, pues qué tal si también nos centrábamos en investigar de qué manera podemos potenciar herramientas psicológicas en las personas que les sirvan de protección para que cuando lleguen esos estresores o esos problemas o duelos o golpes de la vida, pues tengan como una protección para no llegar a desarrollar ninguna de las patologías en salud mental. Ojo, no como forma de eliminar del todo el malestar o el dolor, que es imposible porque forma parte de la vida, sino como una herramienta de amortiguación del impacto del estrés y de los problemas frente a problemas psicológicos. Y ahí fue cuando se comenzaron a estudiar variables como son el sentido del humor, la resiliencia, etcétera, como factores que podían protegernos de esos problemas de salud mental en un momento determinado, porque potenciando esas variables podemos reducir costes en salud mental. Entonces, el sentido del humor puede ser un rasgo de nuestra manera de afrontar los problemas, que nos puede proteger de problemas de salud mental incluso, ¿no? Bueno, puede ser un factor de protección y se han encontrado beneficios no solo a nivel de salud mental, sino también a nivel físico, en la salud física y bueno, en muchos centros de mayores, centros residenciales, hospitales, etcétera. Sabéis que se imparten talleres de risoterapia para aprovechar esos beneficios. Por ejemplo, algunas investigaciones han conseguido demostrar lo que ya sabíamos un poco a nivel intuitivo, pero que es que las personas que cultivan el sentido del humor ante sus propias dificultades, pues presentan niveles de depresión inferiores y también se sabe que libera endorfinas, que son sustancias que actúan como analgésico natural, lo que puede ayudar a paliar el dolor no solo físico sino también emocional. Luego también reduce los niveles de cortisol, que es la sustancia presente en situaciones de estrés y que tantas consecuencias lleva en nuestra salud. Y también se ha estudiado como relajante muscular. De hecho, hay algún estudio por ahí que dice que durante una carcajada de risa se activan hasta 400 músculos diferentes y también que llega a tener un efecto beneficioso y reforzante de nuestro sistema inmune, reforzando nuestras defensas. Bueno, creo que has mencionado la risoterapia como un tipo de terapia que se utiliza en muchos centros de atención a personas. Pero claro, ¿cómo se utiliza el humor dentro de las terapias psicológicas? Bueno, una cosa es la risoterapia, que es una técnica que por sí misma busca la risa o utilizar el sentido del humor para buscar una risa en los usuarios y se hace a través de talleres para buscar esos beneficios de reducción de la ansiedad, el estrés, la depresión, etcétera. Pero luego hay que decir que dentro de los tratamientos psicológicos, en la consulta privada, las psicólogas empleamos el humor
como técnica que va, digamos, acompañando o integrada dentro de otras técnicas para trabajar pues todo tipo de problemas, bien sea entrenamiento en solución de problemas, problemas de comunicación con la familia, con la pareja, etcétera, resolución de conflictos, asertividad, o incluso en temas que, en contra de lo que la gente piensa, también es beneficioso el poner en marcha ese sentido del humor, como a la hora, por ejemplo, de elaborar duelos o rupturas sentimentales, por ejemplo. Si no he malinterpretado mal, o sea, que hasta en cosas que conllevan mucho sufrimiento, se puede trabajar con el sentido del humor. Es que tradicionalmente se ha asociado al tratamiento psicológico como una connotación de que es algo muy serio, muy formal y bueno, realmente es que no tiene por qué serlo. Es decir, me refiero a que si salimos a la calle y le preguntamos a la gente por qué cualidades creen que tiene que tener un psicólogo para ser eficaz y competente, seguro que lo primero que les sale a la mente es decir que es alguien serio, ¿no? El estereotipo es, permitidme el humor, un señor mayor serio, ¿no? Y realmente esto es un estereotipo falso, porque en psicología una de las herramientas más presentes es el humor. De hecho, una vez que tenemos una relación terapéutica sólida con nuestro paciente, solemos ponerlo en marcha. Por ejemplo, porque el humor nos ayuda a lo que se llama entrenar la flexibilidad cognitiva, es decir, cuando tenemos un problema muchas veces nos quedamos enganchados, le damos ahí muchas vueltas, lo rumiamos, buscamos a lo mejor culpables o nos sentimos emocionalmente fatal y esa intensidad emocional nos engancha, nos deja atascados en el problema y nos dificulta muchas veces ver que hay otras soluciones o que hay otros caminos, otras alternativas. Y al final el humor es lo que nos ayuda a entrenar esa flexibilidad cognitiva de pensamiento para ser creativos y verlo desde otra perspectiva que nos acerque a ver que hay otras opciones de solución. Y esto también lo hace a través de relajar la tensión emocional que nos conlleva ese problema. De hecho, si os dais cuenta, cuando nos cuentan un chiste, el hecho de que nos haga gracia es porque tiene un final que es así como inesperado, que no entraba dentro de lo que hubiéramos esperado y que nos resulta como chocante, ¿no? Entonces, para hacer humor hay que tener esa capacidad, esa inteligencia esa capacidad de poder ser flexibles a nivel de pensamiento y pensar como otros caminos y otras asociaciones de pensamiento para las cosas. O sea, que se puede incluso considerar aquello que dicen de que el humor, pues es un signo de inteligencia. Sí, es un signo de flexibilidad cognitiva, de que somos ágiles pensando, o sea que se puede decir que sí, y eso por supuesto que se entrena. Y bueno, es que en el proceso de tratamiento psicológico, cuando un paciente ha pasado de estar emocionalmente muy mal por algo, supongamos que pues ha tenido una ruptura de pareja, o le han echado del trabajo, o hay un jefe por ahí atormentando, ¿no? O lo que sea, y al cabo de un proceso de terapia es capaz por sí mismo de buscarle el chascarrillo y reírse un poco de esto, pues bueno, eso para los psicólogos es un indicador de que la persona está haciendo un proceso sano de elaborar su problema o del duelo o lo que sea. Es indicador de que esta persona es capaz ya de tomar como un poco de distancia de ese problema, que le ha bajado la intensidad de malestar y que ahora es un buen momento para explorar otras opciones de solución o si el problema no la tiene, pues de afrontarlo de una manera sana. Y bueno, por supuesto que en psicología infantil, por ejemplo, si ya en la de adultos no es cierto que seamos una profesión seria, sino que más bien utilizamos el humor para ser cercanos y establecer confianza, pues con los niños todavía más. A veces los padres están fuera de la sesión y oyen las risas, ¿no? Y las bromas. Y no saben realmente qué pasa o creen a veces que estamos perdiendo el tiempo porque creen que el psicólogo es algo doloroso, que vas a llorar, ¿no? Pero no siempre. A veces aprendemos muchas herramientas a través del juego y de las bromas y del humor. Luego también a la hora de enfrentarnos a los problemas, también es importante de aquello de reírse de uno mismo, ¿no? Sí, el humor también nos permite autodistanciarnos de nosotros mismos y vernos como desde fuera, ¿no? Como si fuéramos otra persona diferente. Es decir, a ver cómo lo explico. En lugar de atascarme en esto que me ha pasado a mí y madre mía cómo me duele, pues ver que soy un ser humano en el universo al que le pasan cosas, ¿no? Frente a todo lo bueno y lo malo que pasa en el mundo.
Es decir, en lugar de personalizar, pues me lo tomo como a una persona más en el mundo a la que le pasan cosas. Hay un meme en internet que hace precisamente humor de nuestros problemas y muestra como una galaxia, como el universo completo, y hay un puntito diminuto que señala y pone: usted está aquí, cálmese un poco, como ayudándonos a relativizar todo lo que nos pasa, que para nosotros a veces es un mundo, pero claro, en comparación con el resto del mundo quizás no es tanto. Sin embargo, bueno, hay que decir, y lo decimos aquí siempre, pero nunca es demasiado, que es muy importante que este tema del sentido del humor no se utilice para invalidar el sufrimiento de las personas. Es decir, seguro que hoy estamos hablando del sentido del humor y puede haber alguna persona del entorno de alguien que sufre que pues se va a quedar con esto del sentido del humor y ya me veo venir esto de no estés mal, que hoy una psicóloga ha dicho esto en la radio de que hay que reírse de uno mismo y de los problemas, o lo típico de los libros de autoayuda de hay que ser positivo y verle el lado bueno a las cosas. Y bueno, no queremos transmitir esa idea porque al final el sufrimiento forma parte de la vida y es inevitable. Claro, porque eso incluso puede hacer sentir peor a las personas que por lo que sea en este momento no están pasando por un buen momento y no puedan sentirse de otra forma. Claro, es que en psicología lo primero que hacemos es validar el sufrimiento humano como parte de la vida. Las emociones desagradables existen y es necesario aceptarlas y permitirlas, que cuando las cosas nos van mal o no nos encontramos bien, tenemos derecho, y lo sano es que nos permitamos estar mal. De hecho, es que si nos ha pasado algo que lo esperable es que nos haga sentir mal, por mucho que queramos, no vamos a dejar de sentirnos así de mal. Lo único que haremos tratando de suprimir ese dolor será causarnos más dolor, haciendo un esfuerzo por fingir que no nos duele. Entonces, no se trata de suprimir la tristeza y cambiarla por la risa cuando lo que toca es estar tristes, ni la ira, ni el duelo, ni el enfado. Se trata de aceptar que me siento mal y que cada persona, respetando sus tiempos y sus procesos, pues pueda permitirse, cuando ya haya sentido la parte más dura de su malestar, pues ir buscando esas herramientas, como puede ser el sentido del humor o la resiliencia, para tratar de buscar soluciones o procesar las emociones de la mejor manera posible. No sé si es el momento, pero tengo la sensación, después de escuchar hoy el programa, de cómo lo estamos llevando a cabo, lo importante que es la palabra equilibrio. Totalmente. Al final, para un problema no hay una solución única y lógica, sino que muchas veces la solución es un conjunto de herramientas que el paciente aprende, y un poquito de aquí, un poquito de allí, que al final contribuyen a esa mejora y a esa recuperación. En fin, hoy hemos querido hablar del sentido del humor y salud mental, siempre con profesionales y siempre desde el punto de vista psicológico, en este caso, como siempre, con Isabel Fernández. Isabel, de este tema o de otros queremos hablar contigo. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues nos encontramos en la consulta de psicología de Policlínica Cejín y en las redes sociales para consultar sobre este tema o cualquier otro que resulte interesante. Isabel Fernández, gracias como siempre. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Hasta el martes que viene. Un saludo.